Armero siempre estará en nuestra memoria, como lo dice nuestro candidato y senador Iván Cepeda. Siempre recordamos a Armero, a su gente, a quienes sucumbieron, a los sobrevivientes, a quienes demostraron su solidaridad en labores de rescate. Armero está y estará en nuestra memoria. Fantástica y bendecida noche del jueves 13 de noviembre del 2025. Hoy recordamos, se están cumpliendo 1194 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Darles las gracias a todos ustedes por sus mensajes, por su apoyo, por sus aportes a través del Nequi, a través de los supertanks, super stickers, por suscribirse, por compartir nuestros videos, por darle like y por vernos. Muchas gracias, gracias de verdad. Hoy quiero saludar especialmente a Juli Rodríguez, que me envía un mensaje. Entonces, Juli, este video va por ti y muchas gracias de verdad por tu apoyo y por tus mensajes. Gracias eternas, totales, infinitas, y a todos ustedes también. Muchísimas gracias. Bienvenidos entonces aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Cepeda, con C de constituyente y por supuesto con C de Colombia, carajo. Y hablando de Colombia, el país de la belleza, el país potencia mundial de la vida, quiero comenzar este video con noticias buenas y sobre todo que vienen del Catatumbo, ya que los medios, la Corte Constitucional, ponen en duda las labores que se están haciendo y que se están llevando a cabo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, a pesar de todos los impedimentos por parte de esas cortes. Pues el gobierno del cambio sigue actuando y mostrando que sí se puede transformar esta zona del país, como lo está haciendo también en otras zonas. Pero hablamos del Catatumbo, repito, ustedes ya lo saben, tengo bastante cercanía con esta zona del país, mi abuela, mi madre, en fin, conozco todo eso. Y me gusta, me encanta que se den cosas, independientemente de mostrarle a esos medios que no son capaces de decir la verdad, que siempre ocultan las cosas buenas y las cosas que ocurren la tergiversan, mienten, en fin, ya sabemos, llevamos 1194 días de ese engaño, pero es que no solo es en este gobierno, esos medios siempre han actuado así. Ahora, pues se les ve el plumero, como dicen, ¿no? Pero hagamos memoria y siempre nos han ocultado la verdad, siempre han sido cómplices de esa derecha, de esa oligarquía que tiene a nuestro país, en ese atraso que es evidente. Tenemos un país atrasado y por eso es que queremos continuar con la transformación de nuestro país, con Iván Cepeda como nuestro candidato, a pesar de también de todas las trabas que están colocando a su candidatura, pues a la candidatura no, sino a la participación en ese frente amplio que va a realizarse, esa elección que se va a realizar en marzo. Entonces de eso también hablaremos ahora, pero repito, quiero comenzar con el Catatumbo, noticias buenas, noticias positivas que se dan en esta zona del país. Cuando dicen que el presidente Gustavo Petro no hace nada por los niños y niñas del Catatumbo, aquí una respuesta. Entonces, hoy me siento a nombre de toda la comunidad colabexa agradecido y orgulloso. Agradecido porque el gobierno del cambio, a través del Ministerio de Educación, puso los ojos en esta ciudad y en esta institución educativa. Señor ministro, bienvenido a Sardinata. Nos honra su presencia, nos hace sentir muy orgullosos. Gracias por tenernos en cuenta. Ahí hay casi 7 millones de pesos que se están invirtiendo en esta comunidad educativa. Yo le agradezco a nombre de los padres de familia, de los estudiantes, de los profesores, de toda la comunidad sardinatense. Y eso nos hace sentir orgullosos, obviamente. Esta comunidad educativa, señor ministro, es una comunidad altamente vulnerable. El 43% de la población escolar que asiste a las aulas de nuestra institución han sido víctimas de la violencia y de cualquier otra situación de desamparo. Eso de que el Ministerio de Educación se haya fijado en este territorio y en esta comunidad para
hacer esa gran inversión. Eso es una bendición. Dígale al señor presidente que esta comunidad está muy agradecida. Ahí está. ¿Será que esas palabras la van a pasar por Caracol? No, no lo van a hacer. Tenemos que hacerlo nosotros y darle visibilidad a todas estas cosas lindas que se hacen. Y en el video anterior hablaba y leía un post, ¿no?, de Alejo Vergel, el gran Alejo, que decía precisamente él, siendo nacido allá en esta zona del país, pues que nunca había visto esto que estamos viendo. Gracias, Gustavo Petro, gracias al ministro de Educación, por supuesto, una labor que ha hecho Daniel Rojas Medellín, como lo estuvo al frente de la SAE y ahora al Ministerio de Educación, una labor muy buena, y tenemos que destacar también, por supuesto, a Daniel Rojas Medellín. Entonces, ahí está la respuesta cuando preguntan que Gustavo Petro no hace nada por los niños del Catatumbo y que se preocupa por los niños de Palestina. Eso me parece a mí tan fuera de contexto y tan, bueno, no digamos palabrotas, pero eso es ser uno muy ruin en la vida. Y si hablar sin tener el más mínimo conocimiento, ni siquiera de esa zona del país. Seguramente mucha de esa gente que habla les preguntan, dígame dónde está el Catatumbo en un mapa, y seguro no tienen ni idea dónde está esto. Entonces, tenemos que darle visibilidad, por supuesto, a las cosas buenas, a las cosas que hace este gobierno. Petro le cumple al Catatumbo, como es ese hashtag. Ahí vemos al ministro Daniel Rojas. El Estado tiene que hacer presencia en el Catatumbo, no podemos culpar a su gente y exigirles un contrato que el mismo Estado no está cumpliendo. Por eso, cuando hablamos del gobierno del cambio, hablamos de recomponer el contrato social, lo más básico que toda sociedad moderna y democrática debe tener, afirma Daniel Rojas Medellín desde Sardinata, en el departamento de Norte del Santander. Pues vamos a darle visibilidad a estas palabras también. Ahí vemos este pendón. Petro le cumple al Catatumbo. ¿Qué significa entonces en la diligencia que yo estaba ayer? Que en el Catatumbo no hay contrato social, por lo tanto, no hay posibilidades de paz. Sencillamente y tristemente, eso significa. Si un ciudadano está por fuera del contrato social, por antonomasia o por lógica, pues no podríamos llamarle ciudadano ni ciudadana. No tiene el derecho a la ciudadanía, está por fuera del contrato social, está por fuera de lo que establecimos debería ser el orden democrático liberal en Colombia. Las causas muchísimas, pero la principal: ¿con quién vamos a hacer un contrato social si la otra parte es el Estado? Si es que en el Catatumbo hay ausencia del Estado. ¿De quién es la culpa? ¿Del ciudadano o la ciudadana catatumbera? ¿O de un Estado que ha estado ausente históricamente en el Catatumbo? Pero ojo a esto, el contrato social también indica que si alguna de las dos partes incumple, pues hay castigos, porque el contrato dice taxativamente que una de las obligaciones que tiene la ciudadanía es cumplir las leyes que se le imponen. Entonces, la historia nos ha dicho, niños y niñas, atención a esto, yo sé que suena un poquito aburrido, pero tenemos que conocer la historia para cambiarla, porque ustedes serán los profesionales del mañana y son los estudiantes de hoy y tienen una responsabilidad dentro de ese contrato social que tenemos que recomponer. ¿Por qué? Porque si persiste el estado de cosas inconstitucionales, pues lo que va a persistir es el conflicto. Entonces, la primera medida que tenemos que tener en cuenta es que el Estado tiene que hacer presencia en el Catatumbo. Pero la segunda medida que tenemos que tener en cuenta es que no podemos culpar a la gente del Catatumbo de que no haya estado en el Catatumbo y exigirles que cumplan un contrato que el mismo Estado no está cumpliendo. El primero de ellos, el primer cumplimiento que se exige de manera cínica es que la ciudadanía del Catatumbo se tenga que regir
bajo unas leyes criminalizadoras, es decir, someterse a un estigma por pertenecer a una de las regiones más lindas, hermosas y prósperas de Colombia y del mundo, como si eso no fuera suficiente orgullo. En Bogotá se piense que es un estigma porque son personas que no están dentro del contrato social. Eso es cinismo, eso es racismo, eso es aporofobia, eso es exclusión, centralismo y un montón de cosas más. Por eso cuando hablamos de gobierno del cambio, no estamos pensando ni en el comunismo ni en el socialismo, como dicen por ahí. Estamos pensando es en que tenemos que recomponer el contrato social, lo más básico que toda sociedad moderna y democrática debe tener, contrato social. Porque solamente si el Estado garantiza su parte del contrato, su responsabilidad, entonces puede decirle al ciudadano, ciudadano, cumpla con unas leyes, ciudadano, pague unos impuestos, ciudadano, compórtese bajo unas normas. Pero no podemos exigir a la ciudadanía que cumpla unas cosas cuando el Estado no está cumpliendo, que no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional de Colombia. Por eso, aquí no solamente estamos celebrando la apertura de un colegio, aquí no solamente estamos celebrando que los municipios del Catatumbo tengan una cobertura del 100% del programa de alimentación escolar, como lo estamos logrando en este gobierno, de la mano de la Gobernación, la Secretaría de Educación Departamental y de mano de la Alcaldía Municipal y su Secretaría de Educación. No estamos celebrando que hayan llegado una dotación tecnológica, algunos computadores que enviamos para Sardinata y otros colegios de la región, sino estamos celebrando que empezamos 200 años después. Fíjese, ¿cómo es posible que el Catatumbo esté 200 años atrás del resto del país, de Bogotá? 200 años después a recomponer el contrato social. Qué buenas palabras, ¿no? Qué buenas palabras. Espere que ustedes no están viendo esto que quiero mostrar. Me tengo que quitar porque estoy tapando ahí. En una inauguración de un colegio, ¿no? Ahí estamos escuchando a Daniel Rojas. Y si ven allá abajo, espere que la linecita esta, no, aquí no ha llegado. Todavía no ha llegado. Ahí llegó. Si ven el militar que está allá, ustedes saben que me gusta ver siempre para más allá de lo que está en el primer plano, pero increíble, ¿no? Un militar, y tiene que ser así. O sea, los niños en medio de esta alegría pues también ven al lado un soldado que está protegiéndolos ante cualquier ataque. Increíble esa imagen, de verdad que es bastante diciente. Y de lo que dice Daniel Rojas, todo lo destacamos, pero que es una parte hermosa de Colombia, el Catatumbo. Es muy lindo y de verdad esta zona también tiene que en esa transformación que está dando este gobierno y que debe continuar, pues también tiene que ser turística, en un turismo decente. Pero los colombianos y los extranjeros no se pueden perder lo que hay detrás de todo esto. Es hermoso. Tibú, las cascadas de Tibú, es espectacular. Los estoraques de Ocaña, la comida de Ocaña, la arepa ocañera, el pan ocañero, por ejemplo. ¡Ja! No sé si lo han probado, si lo han probado, pero el pan ocañero, por ejemplo, es delicioso. Hay unas tartas, unas torticas, como les digo, se llaman panochas. Son espectaculares. Recuerdos. Mi abuela me daba las panochas, escondida a mi mamá porque decía que yo me comía lo que le traíamos a la abuelita. Y ella sacaba escondida y tome la panochotas deliciosas, con queso y bocadillo. Muy ricas. Pues me alegra mucho esto que está ocurriendo en el Catatumbo y por eso quise traer esa intro, ¿no? Estos entremés para comenzar el video y comenzarlo con noticias positivas, que es lo que a mí me gusta transmitir aquí en Colombia con C, ¿no?
Entonces, cuando dicen que el presidente Gustavo Petro no hace nada por los niños y niñas del Catatumbo, ahí encontraron una respuesta. Pero continuando, también con noticias buenas, noticias de cómo va el país. Cuando les hablen del Catatumbo y que Petro se preocupa por los niños en Gaza y que no se preocupa por los niños en Catatumbo, ahí tienen una respuesta. Y también, ya que estamos hablando de noticias buenas, en cuanto le hablen de economía, la economía del país, cuando dicen que el país está destruido, lo he escuchado muchas veces, desafortunadamente, lo he escuchado muchas veces. También pienso en la zona que estoy, bueno, acá en Bogotá, bueno, en fin, lo he escuchado. Gente que desinforma y gente que habla lo que pasan por Caracol. Es que ahí es donde está el cáncer de la información, ¿no? En Caracol. Y ese noticiero que todos los restaurantes siguen colocando. Y ante eso, pues, la comunicación tiene que ser muchísimo más efectiva porque no lo ha sido. No lo ha sido y por eso, a veces, como digo, la impotencia una es allá, que uno escucha de pronto colombianos que viven allá en Colombia, en España y no tienen ni idea de lo que está ocurriendo en el país, que se han desactualizado y por ahí leyeron un video o vieron un video de TikTok, en eso de así, porque ahora todo el mundo es así, y toda la desinformación que pasan es impresionante, eso los escucha uno cada rato y oiga que esto y que lo otro, y claro, ahora todo el mundo es así, ¿no? Entonces hablan de la economía, entonces la gente no tiene la culpa. La culpa, en parte, o mucha parte de esa culpa la tiene el propio gobierno y su equipo de comunicaciones. Bueno, pero independientemente de eso, no nos vamos a quedar ahí pegados. Cuando le digan entonces que la economía va mal, pues vamos a ver unas cifras. Pero antes de ver esas cifras, no podemos, como dice Wilson Arias, no dejemos morir este clásico de Pacho Santos pitonizo. Y el video es este. ¿Qué pasaría si Gustavo Petro el domingo es el presidente de Colombia? Lo primero es que yo veo un dólar a 5.500 pesos, muy rápidamente. Creo que el dólar se mantuvo estable y logró bajar un poco por lo que pasó en las elecciones pasadas. Una fuga de capitales brutal. Una inflación que no me cabe la menor duda va a estar en el 20-25% de aquí a diciembre. Y una revuelta social brutal. Es que ese gif del culebro le cae perfecto, ¿no? Culebro Casanova, buenísimo también. ¿Cómo les parece? Entonces, ya que dejamos eso como intro de este bloque de noticias positivas, pues ahora sí vamos. Alejandro Campo publica, mientras algunos insisten que el país está mal, las cifras dicen lo contrario. El grupo Éxito, ¿ya cuántos meses viene en la misma tónica, no? Registró 15.8 billones, no millones, billones, obviamente, en ingresos operacionales durante el tercer trimestre. La economía del cambio sigue creciendo y mostrando resultados reales. Yo aquí, donde me estoy quedando, el tema del turismo también, que es una de las cifras excelentes que tiene este gobierno, es impresionante. Esto acá es un edificio que el 90% de los apartamentos son de Booking y de esto de Airbnb. Ustedes saben que yo me la paso en la portería cuando termino de grabar entre video y video y bueno, me bajo allá a la portería a hablar con el vigilante y no se imaginan la cantidad de turistas extranjeros por montones. Ayer estaba hablando con un gringo que vino precisamente a Colombia, vino a hacerse un tatuaje. Conoció a un tatuador y vienes a eso, a hacerse un tatuaje, va a estar una semana, eso se va a tatuar toda la pierna y tal. Y el gringo feliz. A mí me da pena cuando sale el gringo y lo primero que ve ahí es, bueno, independiente de la nacionalidad, ¿no? Sale y lo que ve es un basurero, ¿no? Qué tristeza, eso me da mucha pena. Pero el tipo con el basurero y todo, feliz en Colombia. Y feliz, y le sale, incluso me decía, yo decía, pero oiga, en Estados Unidos los tatuadores, pues tremendos, ¿no? Dijo, sí, pero el que lo tatúa a él, hace años estuvo acá
Él quedó enamorado del trabajo y un tatuajote y tal. Y el hombre tiene un local acá, es un local grande, más o menos ya me ubico, aquí por Chapinero también. Y le salía más barato, decía él, venir, disfrutar en Colombia un mes, una semana y hacerse el tatuaje. Ya, bueno, bien. Entonces, lo que les decía, constantemente la entrada de turistas en este edificio, todos los días. Esa gente se estarán haciendo un billete. No sabemos si lo están declarando, ¿no? Lo que siempre decimos también con el tema de Booking. Pero impresionante. No paran de llegar. Extranjeros, también colombianos, pero muchos extranjeros, gringos, europeos. Acá incluso hay un señor que está haciendo unas mermeladas. Un francés, se vieran el tipo feliz, llega con sus bolsas de D1 y tal, hablando francés, eso tiene una mezcla tremenda, ahí más o menos con el inglés pues se hace entender, pero feliz también en Colombia, a pesar de las basuras y de todo lo feo que está esta zona de Bogotá, porque de verdad, triste como está de acabado esta zona de Chapinero y todo este sector, basuras por todo lado, en fin. Entonces, ahí están los datos reales. ¿De dónde lo toma Alejo Ocampo? De el diario La República. Grupo Éxito reportó ingresos operacionales en el tercer trimestre por 15.8 billones, 4% frente al mismo periodo de 2024 y acumuló utilidades de 383 mil millones en los primeros 9 meses del año. Daticos reales. Esos son resultados reales. Y por acá tengo también a Gustavo Petro. Los más ricos se han hecho el doble de ricos en mi gobierno. Situación que debería mejorar las finanzas públicas si el Congreso actual decidiera un incremento de impuestos para ellos. El Congreso. Ganan billete y no están pagando los impuestos que deberían y que en otra parte del mundo los tendrían que pagar, ¿no? Por eso cuando decían que iban a salir espantados, hágale, a ver a dónde. Sí, hay países, Estados Unidos, ¿no? Que la derecha paga menos impuestos, pero es que lo de aquí es irrisorio. Entonces se han hecho el doble de ricos para ellos. Pero su pleitesía a los más ricos y su displicencia con el país les impide pensar en lo más conveniente para Colombia. La manera más sana de sanear las finanzas de un país es aumentando el recaudo en donde se generan rentas no productivas. Las utilidades de la banca surgen de las rentas no productivas. El grupo Aval, Sarmiento Angulo, llenando sus bolsillos, reportó resultados financieros con corte al tercer trimestre del año, en lo que consolidó una utilidad de 1.3 billones, lo que representó un incremento de 87.7%. Es que miren el número, 87.7% frente al mismo año del mismo periodo del año anterior. Se hacen más ricos, se han hecho muchos más ricos. Y recordamos este post del 2022, ¿no? Que viene bien y lo han resucitado. Entonces decía Iván Duque a través de la W, decía, por acá lo tengo, es que tengo más. Decía, hay mensajes que generan incertidumbre en el país. El 11 de julio del 2022, siendo él todavía presidente, ya se conocía que Gustavo Petro lo iba a reemplazar, ¿no? Hay mensajes que generan incertidumbre en el país, Duque, ante el aumento del dólar. Por acá abajo vemos a Sebastián Toro que decía, Gustavo Petro, usted tiene muy fácil ayudar al precio del dólar y no es con amenazas. Genere confianza inversionista. Bájese del tren nefasto de eliminar la exploración petrolera. Como me gusta, se siente un fresquito. Envíe tranquilidad a la gente que está huyendo del país. Oigan a este. Presidente, así no va a calmar los mercados, todo lo contrario, le dice Carlos Galán. Y entonces, ¿qué dijo Gustavo Petro? A quienes están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto, tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. Ojo, no pierdan sus dineros. 11 de julio del 2022. ¡Qué buenas noticias! Esa transformación de nuestro país debe continuar. Y para continuarla tenemos que tener una votación masiva por nuestro candidato Iván Cepeda. Tiene que ser así porque de lo contrario
nos van a tumbar. No tenemos garantías. Muchas personas nos escriben, ¿hay garantías con el software? No. ¿Garantías con la registraduría? Por supuesto que no. ¿Garantías con el CNE? Menos. Y así nos vamos a unas elecciones. Por eso hablamos de una votación multitudinaria. 15 millones. 15 millones de votos. ¿Por qué no? Y vuelvo y lo repito. No nos poníamos muy aletosos que la consulta popular, hágale que la consulta la sacamos adelante. Se necesitaban más o menos 15, casi 16 millones de votos para la consulta. Entonces, si decíamos que para la consulta 16, ¿por qué no lo podemos decir para las elecciones presidenciales y de Congreso más importantes que tenemos en nuestra vida? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo vamos a lograr? Entonces, la tarea de todos. Necesitamos llegar a esos 15 millones de votos y tener un Congreso decente. No con 5 millones. El 55-86, no. Vamos por el 65-100. Así, esos que se han colado en el pacto, en la lista del pacto, se lleven los votos para otros. Nosotros tenemos que conseguir lo nuestro. Lo nuestro. Y lo nuestro es eso. Mínimo 10 millones para elecciones de Congreso, alcaldías y gobernaciones también. Necesitamos una cifra. Y una cifra buena y que llegue gente decente. Porque vemos lo que ocurre también con las alcaldías y gobernaciones. Entonces, hablando de esa continuidad del proceso de transformación de nuestro país en cabeza de Iván Cepeda y con el apoyo pues de todos nosotros y ellos también allá como líderes del pacto haciendo su labor, los partidos comunista, Unión Patriótica, el Polo Democrático, Progresistas y la Colombia Humana, junto con el candidato presidencial Iván Cepeda, enviaron una solicitud al Procurador General Gregorio El Hash, en la que piden que se convoque a la Comisión Nacional de Control Electoral. Piden que allí se haga seguimiento y vigilancia a la solicitud de la personería del pacto histórico. Aquí vemos el documento. En ese sentido, instamos a las autoridades electorales a que se mantenga la validez y reconocimiento de ambos procesos de consulta, garantizando la protección de la voluntad democrática expresada por las colectividades y la transparencia institucional de los actos electorales que sustentan la participación del movimiento político Pacto Histórico en los próximos comicios nacionales. Con todo lo anterior, agradecemos de antemano la atención prestada a esta comunicación y esperamos que la solicitud sea atendida favorablemente, disponiendo desde su despacho las gestiones necesarias para convocar la Comisión Nacional de Control Electoral, reunir a los actores institucionales y políticos correspondientes, liderar las acciones que permitan superar las situaciones expuestas, garantizando así el ejercicio pleno de los derechos políticos y el fortalecimiento del proceso democrático. Firmado por Andrea Camila Vargas de la Hoz, representante legal Movimiento Político Colombia Humana, Gabriel Becerra del Partido Unión Patriótica, Carlos Alberto Benavides del Polo Democrático, Jaime Caicedo Turriago, representante legal del Partido Comunista, María José Pizarro de Partido Progresistas, Carolina Corcho no firmó, Carolina Corcho Mejía, candidata al Senado, e Iván Cepeda Castro, precandidato presidencial. Dijimos, la consulta es el primer paso hacia la constitución, la materialización del Frente Amplio, es decir, la construcción del Frente Amplio. Entonces tengo perfectamente claro, nosotros vamos hacia el andamiaje, la construcción del andamiaje del Frente Amplio, hacia este ejercicio de ampliarnos más allá de nosotros mismos, es decir, ya logramos dirimir internamente y organizar nuestra propia fuerza política y ahora nos ponemos en disposición del diálogo y de la conversación con otros sectores políticos, democráticos, sociales de este país para la configuración del Frente Amplio y lo que será la segunda etapa, que es, pues, por supuesto, la consulta en la que esperamos estar distintas fuerzas políticas y democráticas de este país el próximo 8 de marzo. Hacer un ejercicio, como bien lo enmarcó Iván Cepeda, en un ejercicio ético, en un ejercicio de debate sobre las ideas, mantener en términos de lo que nosotros consideramos es la segunda etapa de nuestro proyecto progresista y de lo que sería un segundo gobierno progresista. Ojalá poderle entregar al país una opción serena, tranquila, consciente, argumentada, con base en un programa, en unas garantías, y eso es hacia donde vamos caminando. Reafirmamos la participación de nuestro candidato Iván Cepeda Castro en la consulta del Frente Amplio. Es legítima y está respaldada por el acuerdo firmado con la registraduría. No hay marcha atrás.
La unidad de los sectores democráticos sigue su rumbo. Entonces vamos a ver qué ocurre con la participación de Iván Cepeda en el Frente Amplio. Y hablando de Iván Cepeda, mañana saldremos a las calles, ahí, calle, calle, calle. Me encanta que hagan estas citaciones. Mañana saldremos a las calles de Bogotá. La invitación para todas y todos. Este viernes 14 de noviembre. Punto de encuentro. Plaza de las Nieves. Eso es en la carrera séptima con calle 20. Plaza de las Nieves. Bueno, yo ahí llegaré. El Banco de la República es en la 13, eso es más allá. Listo, allá llegaremos a las 10:30 de la mañana. Entonces, repetimos, punto de encuentro, Plaza de las Nieves, carrera séptima, calle 20, en Bogotá. Punto final, la Plaza de Bolívar, hora 10:30 de la mañana. Estaremos con Iván Cepeda, yo, si Dios me lo permite, allá estaremos. Mañana saldremos a las calles, entonces queda esa invitación para todos aquí en la ciudad de Bogotá, acompañar a nuestro candidato Iván Cepeda Casas. Bueno, continuamos con más noticias. Vámonos para Cali, ¿no? El tema del tren de cercanías entre Cali y Jamundí, en fin. Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho respecto a esto. Incluso vimos vallas, por ahí han publicado vallas en la ciudad de Cali donde dice Petro le incumplió al Valle. ¿Perdón? Y un ejemplo lo tiene Jaime Arizabaleta, nada más ni nada menos. Si Petro nos dejó sin tren, dejemos sin curules a sus candidatos. Este es mucho mamarracho, ¿no? Ni un voto por Alfredo Mondragón, ni un voto por Wilson Arias. Sí, claro, convencido. Ni un voto por Ana Erazo, ni un voto por Duvalier Sánchez. Comparte el manual de votación de 2020. ¿Quién es este tipo? De verdad. Entonces, aquí viene Levi. ¿Es verdad que te estás arrastrando por un puesto en la campaña del tinterillo Abelardo de la Espriella y te tienen ignorado por haber sido la mascota de Vicky? Pobre cabezón, HP, vendiendo la poca dignidad que le queda. No puede ser tan muerto de hambre, mal garzón. ¿Cómo les parece? Hágame el bendito favor. Increíble. Buena por esa, Levi. Es que es único, de verdad. Bueno, siguiente entonces, seguimos con el tema. ¿Venganza contra los vallecaucanos? Esa venganza es la que ejerce quien impide a toda costa que mejore la salud pública solo para que se mantenga el sistema que permite robar billones de pesos de la salud del pueblo. La salida del Valle del Cauca por ferrocarril al puerto de Buenaventura disparará la economía productiva y el bienestar de todo el pueblo vallecaucano. Ese es el tren, la salida del Valle del Cauca por ferrocarril al puerto de Buenaventura. La extensión ferroviaria del Valle del Río Cauca desde Popayán hasta el Caribe es la salida económica para una sociedad que ha estado atenazada por la violencia de la desigualdad. Y ojo con esto, ¿por qué reducir los grandes proyectos del Valle del Cauca? Cita a Dilian Francisca Toro, perdón, no estaban viendo. Presidente, ¿plantea usted una venganza política contra los vallecaucanos ante la postura libre y autónoma del Congreso de la República? Usted representa la unidad nacional y con sus decisiones, miren lo cínica esta mujer, y con sus decisiones y declaraciones lo que hace es romperla. Increíble que esta mujer, por ejemplo, haya llegado a continuar o a volver, no sé, a ser gobernadora del Valle. Increíble, eso es lo que hablamos. Increíble lo que pasó también en Cali con ese Alejandro Eder. Raro eso, ¿no? A mí eso siempre me sonó raro. No sé qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Porque Cali ha demostrado que Cali es una ciudad progresista y que vengan y queden este par. Bueno, no solo pues en Cali votan solo la alcaldía, ¿no? Pero que haya quedado este par. De verdad a mí me pareció, como me pareció en
Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, en Bucaramanga, el pastorcito paraco ese. Eso es lo que también tenemos. Congreso, Senado, Cámara de Representantes, Presidencia, alcaldías y gobernaciones. Alcaldías y gobernaciones, porque ahí se pierde un poco de billete, platica que debe ir a las transformaciones sociales o a los sectores menos privilegiados, pues ahí es donde se roban la plata. Y ahora, en época de elecciones, ¡ay, papá! Eso es lo que quieren, y por eso ahí también viene la puya de Gustavo Petro. Pero entonces, ¿por qué dicen que el gobierno ha acabado pues con el plan del tren de cercanías? Eso no viene de ahora. Ese tema con el tren. Entonces escuchemos al exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez. Torpedearon el tren de cercanías y ahora le echan la culpa a los demás. Conocedor, ¿no? Exalcalde, repito, de Jamundí. Lo de la gobernadora del Valle del Cauca es de no creer. Su mezquindad logró que nos quitaran el proyecto más importante en la historia del departamento. Pero el problema no es ella, sino los que pedían transparencia en el manejo de los recursos. Nos prometieron un tren que conectaría Cali, Jumbo, Palmira y Jamundí, pero lo único que conectó fue la burocracia con la mezquindad. Como exalcalde de Jamundí y alguien que le puso esfuerzo y dedicación a sacar adelante el tren de cercanías, me duele profundamente que por la mezquindad de unos pocos este proyecto se retrase. Este fracaso tiene nombre y apellido: la gobernadora Dilian Francisca Toro y su grupo político, que se dedicaron más a la politiquería que a la gestión con doble cara. Mientras que a los ciudadanos les decían que estaban trabajando para sacar adelante el tren de cercanías, por otra parte atacaban de la manera más baja al presidente. Pensó que el juego de policía bueno y policía malo le iba a salir bien y al final el gobierno le iba a financiar el tren, pero no fue así. Ahora su narrativa es que toda la culpa recae sobre el presidente, los congresistas, diputados y concejales, que lo único que exigían era ponerle la lupa a esos recursos. Nadie nunca estuvo en contra del proyecto. Lo que se pedía era lo más sensato: que estos recursos se manejaran con total transparencia y no por una gobernadora que está inmersa en innumerables cuestionamientos. Por parte de la Gobernación del Valle nunca hubo mecanismos para garantizar la transparencia de estos recursos, pero sí innumerables reclamos para que se giraran estos recursos. Sospechoso, ¿no? Pero no todo está perdido. Lo que se viene para el próximo año es lograr que se recostee el proyecto e ir al gobierno nacional para buscar su cofinanciación. Esta vez esperamos que se generen todas las garantías en el manejo de estos recursos y se dejen a un lado las rencillas políticas personales. Presión política por 12 billones del tren de cercanías despierta sospechas en el Valle del Cauca. Nos vamos para la Voz del Pueblo. A pocos días de que empiece a regir la ley de garantías, crece la polémica en el Valle del Cauca por la insistencia de la gobernadora Dilian Francisca en que el gobierno nacional gire los 12 billones de pesos comprometidos en la cofinanciación del tren de cercanías del Valle. Aunque el proyecto ha sido presentado como una obra clave para el desarrollo regional, el afán con el que la gobernadora del Valle, la gobernación, busca asegurar los recursos antes de las elecciones, ha despertado dudas entre los ciudadanos, vedurías y sectores políticos que temen un uso electoral de los fondos públicos. Afán sospechoso antes de las elecciones. El gobierno nacional ha denunciado las presiones de la clase política vallecaucana, de la propia gobernación y de grandes medios regionales para que los 12 billones sean girados antes que inicie la ley de garantías, periodo que limita la contratación para evitar desvíos de recursos hacia las campañas políticas. Críticos del proceso consideran que este acelerado interés no responde a razones técnicas, sino a cálculos políticos. Hay un afán desmedido por asegurar el dinero antes de que se cierren las puertas contractuales. El riesgo es que esos recursos terminen financiando maquinarias electorales o favores políticos, señalan líderes sociales desde Cali y también desde Jamundí. La confianza en entredicho. A la preocupación se suma el hecho de que la Secretaría de Infraestructura Departamental, entidad encargada de administrar el proyecto, es la misma que tardó más de 12 años
en terminar el puente de Juanchito, obra que además presentó sobrecostos millonarios y retrasos injustificados. ¿Cuántos años? 12 años. ¿Cómo confiarle 12 billones a una dependencia que no fue capaz de entregar a tiempo un puente de unos pocos kilómetros? Tal esto, ¿eh? Cuestionan ciudadanos en redes sociales. Si con Juanchito hubo demoras y sobrecostos, ¿qué podría pasar con un megaproyecto como el tren de cercanías? Exigen transparencia total. Dylan Francisca Toro es una de las mandatarias con menor nivel de confianza ciudadana en el país, según sondeos recientes. Por eso, vedurías y organizaciones civiles insisten en que los recursos del tren de cercanías deben manejarse con absoluta transparencia, supervisión independiente y un control político permanente. El llamado es claro. Sí al tren de cercanías, pero no a las maniobras políticas ni a los negocios con la plata pública. El Valle del Cauca necesita obras que transformen la región, no contratos que favorezcan maquinarias. Muy bien, este artículo, este post de La Voz del Pueblo. Pero tenemos más. Vamos a recordar pildoritas para la memoria. Esto porque no, bueno, sí lo fue, no tuvo también mucha repercusión. ¿Ustedes lo habían visto, por ejemplo? Vean esto. A ver. Que nos vino abajo todo. Uy, como hacía Alexis, toda esa mierda allí. Bueno, lo peor es que ese hijo de puta nos tiró a los mexicanos y que vienen los gringos. Ya me llamaron de los de arriba. Alex, esta línea si es segura, como que va a pasar conmigo. Yo había cuadrado todo en el Cauca y la salida. Ahora se nos va a caer la gobernación. ¿Por qué no estalló todo el lunes? Alex, qué cagada. 3 doritos después. Porque el presidente le ha dado por señalarme sin ninguna razón. Ave María, es que... Se nos va a caer la gobernación. Por eso es que digo yo, esa gente cómo llegó allá. No pueden volver. Y esa es la otra tarea. Senado, Cámara de Representantes, Presidencia, alcaldías y gobernaciones. Pero tenemos también más. Triple moral. ¿A quién? Vamos a donde Wilson Arias, por supuesto. Triple moral de la clase política del Valle. Había abandonado el tren de cercanías por el interés de sus financiadores buceteros. Pero nosotros en 2015 lo exigimos con respaldo técnico y popular. En 2015. La reducción del presupuesto nacional presionada por Dilian y compañía lo puso hoy en entredicho. Y además preocupa que su clan politiquero, se gaste la plata de esos recursos en campaña electoral. Esperemos que salga el presupuesto y que tras la ley de garantías o en nuestro gobierno 2026-2030 se vuelva a considerar. Claro que sí. Es necesario, ¿no? Yo decía solamente Cali, Jamundí, Jumbo, Palmira. Conozco eso. Un saludo a la ciudad de Cali. Entonces, ojalá, esperemos que salga del presupuesto y tras la ley de garantías, pues en el nuevo gobierno, esperemos también que de Iván Cepeda. Aquí les dejo una pieza de la promoción que en solitario hicimos del tren de cercanías hace 10 años. Y aquí la tenemos, rescatamos eso que ha publicado Wilson Arias. Pero lo adelantamos, tiene esa intro, el tren, ahí ven un tren, dice por ahí por Wilson Arias, en fin, para Cali. Es un video del 2015, ahí viene ya, bienvenidos, tren de cercanías, a fin, listo. Ahí empieza. Wilson hace 10 años, ¿no? Estos vagones transportaron a miles de personas en la época de la década de los 70, cuando se hicieron los Juegos Panamericanos, a lo largo y ancho de Cali, desde el extremo norte hasta las instalaciones de los Juegos Panamericanos, brindándole un servicio muy importante a la ciudad en esa época. Vean los rieles, ¿no? Ahí están. Como habían otro poco de vagonitos, se lo llevaron, solamente quedaron eso.
¿Se llevaron los vagones? Un poco, me llevaron los 4. ¿A dónde los llevaron? No, eso descuartizaron todos, los quemaron. Los partieron con sopletes y los llevaron. ¿Desde cuánto fue eso? Como de 3 meses. 3 meses. 3 meses. ¿Y usted por qué cree que se los llevaron? No, ahí sí no sé para qué se lo llevaron, pues eso vino la empresa y se lo llevó, no sé. Algún objetivo tendrán con él. No, eso sí, no sé, eso un poco de gente no empieza a contratar. Hoy vamos a poner a funcionar nuevos vagones modernos de pasajeros públicos, transporte público que no privado individual, para mover a decenas de miles de personas de nuevo del extremo norte al extremo sur, parando en la zona universitaria, con lo que le ayudamos a toda la ciudad, a la movilidad de toda Cali, pero además ayudaremos a quitarle presión a las calles Quinta, 13, 14, 16, a las calles 25 y 26 y a la autopista suroriental y Simón Bolívar. Eso, como lo digo, del año 2015 que ha publicado Wilson Arias. Esto lo publicó recientemente, no es el post, es reciente, el video sí es hecho en el 2015. Ahí está, la triple moral de la clase política del Valle. Había abandonado ese tren de cercanías, pero el billete, ¿no? El billete. Por interés de sus financiadores buceteros. Algo similar con lo que pasa por acá, ¿no? Ese interés de esos buceteros, de los financiadores buceteros, como dice Wilson Arias, por acá me refiero entre Bogotá, Chía, Cajicá, Zipaquirá. El interés de las buceticas, todas esas buceticas de Chía, Zipa, Cajicá, ¿cómo es que dice? La variante, Portal Norte. Por interés de esos financiadores buceteros también esto se ha detenido por mucho tiempo. Es algo que lo han pedido y, hombre, aquí se da uno cuenta lo necesario que es ese tren de cercanías y afortunadamente pues en este gobierno ya se ha firmado. Entonces vamos a ver qué pasa con ese tren de cercanías entre Bogotá y Zipaquirá. Es algo necesario. Y a ver qué pasa por allá en Bucaramanga también, ¿no? Metrolínea se tumbaron la plata, quedaron las estaciones ahí, no sé en este momento cómo estén, me imagino que cada vez más destruidas, porque hace 6 meses que estuve, hace 8 meses que estuvimos por allá. Increíble, ¿dónde está el Metrolínea? Nada, vacío eso. Por ahí pasaba un bus o unos como alimentadores que vi en Provenza, pero de resto, nada. Un tranvía, por ejemplo, en la ciudad bonita quedaría perfecto. Bueno, vamos a ver, Gustavo Petro en algún momento llegó a decir, pero pues con todo este bloqueo a la ley de financiamiento, ¿cómo se hace? No se pueden dejar de hacer las obras grandes y la transformación social que se está iniciando y que se está haciendo en Colombia. Pero dejamos el tema del tren de cercanías y miren esto que ha ocurrido, que está ocurriendo y que me llamó también la atención mucho la respuesta de Gustavo Petro. Publica el SUNET, que es el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, continúa paro pacífico y la toma de instalaciones del Ministerio de Educación por parte de los trabajadores de la educación de Cali. Se espera que el día de hoy el gobierno de Gustavo Petro formule soluciones al conflicto y cumpla con el fallo del Consejo de Estado. Entonces citan acá a City TV, escuchemos un poco qué dice. Aquí frente al Ministerio de Educación Nacional. ¿Cuál es el motivo, Julián? Pues los docentes provenientes de Cali dicen que no han podido hablar directamente con el ministro de Educación sobre lo que sería la falta de pago de primas desde 2017. Varios sindicatos de docentes de Cali ya completan 7 días frente al Ministerio de la Educación en un plantón permanente. Pedimos el cumplimiento con lo que tenemos ganado, cumplimiento del decreto y del fallo, cumplimiento de la certificación que la ministra nos dejó, cumplimiento jurídico y concepto que ya hay al respecto, que nos respeten esos derechos. Los docentes reclaman incumplimientos en los pagos de primas desde el 2017, así como de acuerdos realizados con la exministra de Educación. Desconocen los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales. Lo segundo, fallos del Consejo de Estado. La resolución de la ministra Aurora donde reconoce y ordena pagar la deuda. Y lo tercero, extrañado profundamente con el señor ministro de Educación, que a mí me niega la entrada a la mesa, no me permite ingresar. El Ministerio de Educación Nacional aclaró que se mantiene en mesa de diálogo con los docentes y que estos pagos serían ilegales. Certificar la deuda e instruir el pago no solo
irían contra vía del ordenamiento jurídico vigente, sino de desacatar incluso decisiones judiciales que ya han sido ejecutadas y cuyo línea o cuyo margen sigue dándose en los casos que se están resolviendo. Los docentes piden hablar directamente con el ministro de Educación para llegar a acuerdos y levantar el plantón. Bueno, eso era el video que citaban un reportaje de City TV. Aquí viene la reacción de Gustavo Petro, que va por el estilo de lo de allá de Dilian. Ayer encontré unas jóvenes salidas del colegio de bachillerato público en Magdalena. No sabían quién era José Prudencio Padilla, ni Jaime Bateman, ni Gabriel García Márquez. Me di cuenta entonces qué significa la mafia manejando municipios. El magisterio debe saber no dejarse engañar de abogados fraudulentos que estafan el presupuesto de educación con algunos magistrados que dejan pasar el tiempo para que se deprede más los dineros públicos que terminan financiando politiqueros. ¿Qué papel cumplen estos abogados pidiendo primas inexistentes? ¿Van a financiar sus campañas? De igual manera, manejan los fondos del magisterio en la fiduprevisora. Y coloca esta imagen. Boyacá nos une, cambio radical, Osman gobernador. ¿Cómo ven eso? Oiga, es que es así entonces, ¿no? Así es que se han robado también el billete y así es que han utilizado junto con otras cositas por ahí, ¿no? Por eso también tanto emprendimiento que se les cae, ¿no? Presuntamente se utiliza también para la financiación de las campañas. Vaya, vaya, vaya. Constituyente, ya. Reforma política, ya. La financiación de las campañas tiene que cambiar. Tiene que ser, perdón que lo diga, como es allá, que es el Estado el que patrocina las campañas políticas. No se cuela nadie, no se cuela billete torcido, no se cuelan mafiosos y narcos a hacer leyes y no se compran votos. Ojo, ojo, ojo. Bueno, aquí se encontraría la forma, ¿no?, de comprar votos. Eso es algo, también otro de los cánceres que existen acá en nuestras elecciones. Eso tiene que tener un control muy estricto, muy estricto, una veeduría ciudadana también, la compra de votos. Porque, listo, el Estado financia la campaña, ¿sí o no? Se logró la reforma política. Pero la compra de votos, ¿qué? ¿A quiénes entonces votan? Pues a listas cerradas, no sé. Pero ahí se encuentra la forma. Eso, tengámoslo por seguro. Entonces, constituyente ya, reforma política ya. Y ya es hora de escuchar a Gustavo Petro en nuestro video. Gustavo Petro estuvo en la ceremonia. Pasamos al siguiente tema del 134 aniversario, ¿no? 134 años cumple la Policía de Colombia en la Escuela General Santander. Fue este homenaje, esa ceremonia. Felicidades a la institución que con vocación de servicio trabaja por la seguridad, la paz y la convivencia ciudadana. Ha publicado la Presidencia de la República. Pero vamos a hablar entonces de cositas buenas, ¿no? Cositas que nos sirven a nosotros de argumento para combatir esa desinformación. Por ejemplo, el tema del incremento salarial para todo el personal de la Policía Nacional es del 10% promedio anual. El mayor de los últimos años, informó con evidencias el presidente Gustavo Petro, quien pidió avanzar en una proporcionalidad de igualación salarial. Que el salario del policía no de más bajo nivel suba más que el de más alto nivel, no es que el de más alto nivel no se lo merezca, pero hay que equilibrar. Es un tema de igualdad, señaló el mandatario. Y aquí entonces vamos a escuchar a nuestro Lord Petrovsky. El incremento salarial es del 10% promedio anual para todo el personal de la Policía Nacional, siendo el mayor incremento en los últimos años. Aquí, señores generales, me gustaría que hubiera una proporcionalidad que se llama igualación salarial, y es que el de más bajo nivel, más bajo salario, suba más que el de más alto nivel. Ministro de Defensa, por aquí. Lo apunte.
No es que el de más alto nivel no se lo merezca, sino que hay que equilibrar, es un tema de igualdad. A equilibrar porque al final el que está en la calle es el que hace el trabajo. Eso está muy bien. Y ahí en toda la carita de los generales. Bien. ¿Qué más? Dijo también en esa ceremonia. Gustavo Petro destacó que se logró un aumento histórico del 100% en el pago de las bonificaciones mensuales a auxiliares de la policía. Resaltó que a partir del 1 de enero del 2026 se reconocerá un salario mínimo legal vigente a los miembros de la fuerza pública. Escuchemos entonces a Gustavo Petro. Histórico del 100% en el pago de bonificación. Tenemos un aumento histórico del 100% en el pago de bonificación mensual a los auxiliares de policía, donde a partir del 1 de enero se reconocerá un salario mínimo legal mensual vigente igual que a soldados y a las soldados en las otras ramas de la fuerza pública. El año entrante, 1 de enero, ya estamos a muy corto plazo, todo integrante de la fuerza pública debe ganar mínimo un salario mínimo legal mensual, conquistando una igualdad que no existía ni siquiera entre los trabajadores de más bajo salario en Colombia. El uniformado no tenía el salario mínimo. Y sí se le mandaba ya a la candela, porque ir a cualquier barrio de Bogotá que tenga problemas de violencia es a la candela, con varias consecuencias, incluso de preservación de la moral de la persona que llega ahí. Esto es una política de justicia y de derechos humanos también. Qué bueno, qué bueno. Desde la Escuela General Santander, el presidente también lideró la ceremonia de ascenso del curso 122 de oficiales de la Policía de Colombia. Con honores fue condecorada la subteniente Ángela Marcela Díaz, quien obtuvo el primer puesto de su promoción. Hoy, más mujeres que nunca hacen parte de la Policía Nacional, demostrando que su decisión, amor y fuerza están transformando las instituciones y construyendo un país más justo e igualitario. Ahí vemos imágenes. A ver. Con orgullo institucional y profundo sentido del honor, la Policía Nacional de Colombia presenta al país el curso 122 de oficiales, promoción que lleva con gallardía el nombre del señor capitán Juan Carlos Amaya Méndez, símbolo de valentía, nobleza y entrega absoluta al servicio de la patria. Esta promoción está conformada por 132 oficiales, de ellos 56 mujeres y 76 hombres, incluyendo 2 subintendentes en comisión de estudios y 7 oficiales. Qué bien, ¿no? Buenísimo. Más mujeres hoy que nunca hacen parte de la Policía Nacional. Pues felicitaciones, por supuesto a todas ellas. Nos encanta que la policía, que las fuerzas militares pues estén llenas también de mujeres muy bien presentadas, ¿no? A mí me asombra mucho la policía, las mujeres policías, su cabello súper bien recogido y perfecto. Oiga, va uno y ve esas policías por allá. Parece que ni se hubieran bañado con los pelos por acá, se lo juro, con los pelos por aquí salidos. Los hombres policías también. Yo miro los zapatos sucios, los chalecos antibalas sucios, de verdad, no sé si sea en Málaga, solamente en Málaga, pero qué presentación personal de la policía tan asquerosa, la de allá de España. Incluso los policías con una barba así larguísima, bueno, eso ya es cuestión de allá de los reglamentos. El policía es tatuado todo el brazo. Así ha llegado un policía con la barbota, tatuado, los he visto por montones. Y las mujeres, una presentación horrible. Entonces ve uno acá, por aquí tengo un CAI, por allí adelante también hay otro CAI, entonces uno las ve con sus cabellos que no se le sale ni un pelo, los zapatos, lo primero que miro yo, y los zapatos.
aunque bueno, no falta, ¿no? Pero sí el común denominador en caso de las mujeres, oiga, les da sopita y seco en presentación personal a las policías allá en España. Bueno, pues vamos llegando entonces así a las ñapitas. No nos podemos ir sin ñapitas, por supuesto que sí. ñapitas, el vendaje, el bonus track que siempre tenemos aquí en Colombia con C. Y la primer ñapita, como venimos con buenas noticias, pues sigamos por esa línea. Buenas noticias para nuestros profes. Inicia el proceso de ascenso y reubicación salarial 2025. Y aquí traemos otra vez al gran Daniel Rojas Medellín. Atención, maestros y maestras, esta es una muy buena noticia. En el firme propósito del gobierno nacional de seguir brindando condiciones de dignidad laboral, iniciamos el proceso de ascensos y reubicación a los más de 40.000 docentes que tienen la posibilidad de hacerlo y que les pido por favor ingresen al portal www.poderevaluar.org.co. Allí encontrarán un enlace y podrán iniciar este proceso que, acompañados del gobierno nacional, del Ministerio de Educación, podemos entonces empezar la vía para que puedan tener mejores condiciones a partir de los ascensos que hemos viabilizado, a partir de las reubicaciones que estamos estudiando, para que así todas y todos hagamos felices a nuestros niños con educación integral, con dignidad docente y sobre todo con el firme propósito de juntas y juntos seguir haciendo de Colombia esta potencia mundial del conocimiento y de la vida. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero ver noticias así también en tema de deporte. Bueno, ya nos llegará la hora, ¿no? Entonces, mejor estudiar con profes felices. Esa era la primer ñapita que traía para todos ustedes. Y ahora viene otra jugada maestra de Gustavo Petro. Maestra. Me duele por el doctor Augusto Campos, estaba feliz que estuviera de ministro, pero bueno, Gustavo Petro lo quiere de secretario jurídico, ahí al lado de él en la presidencia. Pero miren el último nombramiento que ha hecho. En honor a los magistrados perseguidos. ¡Oh! ¿Cómo tiembla el uribismo? ¿Cómo tiembla el uribismo? No se trata de persecución, no. Lo que pasa es que contra este magistrado no pudieron. Y se llama César Julio Valencia Copete, el nuevo ministro de Justicia. Increíble. Aquí está la imagen. Nos vamos para RTBC. César Julio Valencia será el nuevo ministro de Justicia, reconocido por su extensa trayectoria en la rama judicial. Asumirá el cargo en reemplazo del saliente ministro Eduardo Montealegre. El gobierno designará a Julio César Valencia Copete como nuevo ministro de Justicia, un nombramiento que refuerza el perfil técnico y jurídico del gabinete ministerial. Valencia Copete es reconocido por su extensa trayectoria en la rama judicial, donde acumuló más de 3 décadas de experiencia en distintos niveles de la administración de justicia. El expresidente de la Corte Suprema, abogado del externado de Colombia y especialista en derecho comercial. Además, cuenta aquí este post de RTBC, cuenta con estudios cuenta con estudios en Derecho Procesal Civil, Contractual y de Familia en reconocidas universidades del país. Su llegada al gabinete refuerza ese enfoque jurídico y técnico del Ministerio de Justicia. ¿Qué más dice acá? Un jurista con amplia trayectoria, egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialización en Derecho Comercial, ha profundizado sus conocimientos en área como Derecho Procesal Civil, Contractual y de Familia en prestigiosas universidades, lo que consolida su perfil como un experto en asuntos jurídicos fundamentales para la gestión del ministerio. 3 décadas al servicio de la justicia. La carrera de Valencia Copete en la rama judicial se extiende por 36 años, durante los cuales ocupó cargos de creciente responsabilidad. Inició su labor como juez municipal, posteriormente ejerció como juez civil del circuito de Bogotá. Su ascenso continuó al ser designado magistrado del Tribunal Superior de Bogotá en la Sala Civil, donde consolidó su reconocimiento en el ámbito judicial. También desempeñó funciones como procurador delegado para la contratación estatal, cargo desde el cual supervisó la legalidad en procesos contractuales del Estado. Su trayectoria alcanzó su punto más alto al ser nombrado magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, corporación que presidió, convirtiéndose en una de las figuras más respetadas del ámbito tribunal, ¿no? Muy bien, por acá tenía a Roma Rosa, era así, esta. El doctor César Julio Valencia Copete, mi amigo personal,
Vea lo que dice Roma Rosa. Recordemos que Roma Rosa también es abogado, ¿no? Es el nuevo ministro de Justicia. En buena hora, maestro. Recordemos que el doctor Valencia fue perseguido por el Matarife, junto con todos los magistrados de la Corte Suprema. Se utilizó al DAS y a la inteligencia paramilitar. Así que, jugadota. Muy buena noticia. Eso tiene por allá ladrando a más de uno, ¿no? Magistrados decentes. No como aquel magistrado Ibáñez, que nos vamos ahora con la siguiente ñapita. Lo que hace el magistrado Ibáñez muy desafortunado con la historia honrosa de la Corte Constitucional. Recordamos en el video anterior, si no lo han visto, estalla la controversia en la Corte Constitucional. El magistrado Héctor Carvajal acusa al presidente Jorge Enrique Ibáñez de violarle el debido proceso en medio del trámite de recusación que busca sacarlo de la discusión de la reforma pensional. En el video anterior, si no lo han visto, ahí pueden encontrar también la información que dimos respecto a esta noticia. Pero entonces reaccionó Gustavo Petro. Ya sabemos quién es esa joyita, por no decir más, ¿no? Que se saca expedientes de hijos por allá negados, que por allá después cuando se ve descubierto, entonces dice que fue drogado y prácticamente lo utilizaron, ¿no? Presuntamente. Ya no se discute el contenido de la ley pensional, ya fue aprobada sin intervención del magistrado Carvajal. ¿No? Porque es que Héctor Carvajal ese es el de Petro y que el de Petro que llegó acá y es que la ley se respeta. Dicen algunos uribistas fanáticos que no tienen ni jota de idea de lo que están hablando solo porque es que este lo puso Petro y entonces Carvajal, bien hecho Ibáñez. Lo que se discute es un trámite de forma que ya fue surtido en ese trámite. Nada tiene que ver el magistrado Carvajal. Tampoco lo tiene que ver, ¿no? Lo que se discute es un trámite de forma que ya fue surtido y en ese trámite nada tiene que ver el magistrado Carvajal. Dejamos claro, ¿no? Ibáñez solo busca desesperadamente ver cómo le hunde la ley pensional a los viejos y viejas de Colombia, cómo le hunde a la tercera edad sus derechos. Y nosotros tan tranquilos en la casita. Manifestación, movilización a las calles. ¿Cómo es posible que este personajucho? Porque no se trata de irrespetar. El que nos está irrespetando es él y son esas cortes. Por eso gente decente como el que llega, el doctor Copete, que llega de ministro de Justicia, no les gusta. Por eso esas cortes de respeto, pocón. Y también nos referimos a la reforma, a la constituyente para la elección de esos magistrados. Esa mano de corruptos, cartel de la toga y toda esa gente que pide respeto en el caso de la ministra, de la magistrada Lombana, Cristina Lombana, no ministra sino magistrada, pidiendo respeto. Listo, bien, Benedetti ya salió y dijo que se excusaba, pero nos han pedido respeto a nosotros, nos han respetado a nosotros, al pueblo, han respetado al presidente de la República, se lo han pasado por la faja. Incluso han hecho nombramientos donde no está el presidente y esos nombramientos no son válidos. Y no sé qué pasó con ese tema. Porque no invitaban a Gustavo Petro, porque es del pueblo, ¿cierto? Porque es de la chusma, según ellos. Y piden respeto, y piden, ¿no? Y solo piden, pero ¿qué dan? ¿Qué dan? Absolutamente nada. Mire la intervención de esa Corte Constitucional hablando del Catatumbo y dándole bombo en ese medio asqueroso que es Caracol. Dándole bombo a lo que no es Petro, no está haciendo nada en el Catatumbo, se la pasa en Gaza y peleando por los niños de Gaza y los niños del Catatumbo, ignorantes que salen a manifestarse por Palestina y por los niños de Gaza y aquí en Colombia. Así son. Es que aquí me encontré en Lourdes, uno, y no me aguanté, estaba ahí hablando de esos ignorantes petristas y yo no me aguanto y es que me toca controlarme. Y ahí me metí en la conversación, ¿cuál ignorantes y cuál? Y calladitos, ¿no? Entonces, guerrillero. Lo único, guerrillero. Eso me pasó aquí en Lourdes. Aquí en el parque de Lourdes, sacando a Mateo. Porque la manillita, entonces no les gusta que uno tenga la manillita, o que la gente tenga la manillita, o que la gente nos salgamos a manifestar en favor de Palestina y en contra de ese genocidio en Gaza. No les gusta. Y entonces dicen que es que aquí no está haciendo nada por el Catatumbo y los medios amplifican y se tomó la sopa y el tipo salió convencidísimo
que no se está haciendo nada por el Catatumbo. Y mire, todas las cosas. Mañana esperaremos, ¿no? Tomándonos la sopa, porque sigo en el mismo restaurante, tomándonos la sopa y a ver si sale en ese medio alguna noticia de lo bueno que se está dando en el Catatumbo. Alguna noticia y las palabras que le envían a Gustavo Petro dándole las gracias, como escuchamos a un profesor, un director de ese colegio en Sardinata, norte de Santander. Esperaremos mañana. Seguramente nos saldrán raíces por allá, cerrará la señora el restaurante, se acabó el pinche noticiero ese y no se nombra nada de las cosas buenas, ¿no? Así que, Ibáñez, ya sabemos quién es y ya sabemos por dónde van los tiros y quiénes son sus patrones, ¿no? Terrible, terrible. Ojalá tomen ejemplo. Claro que eso árbol torcido ya no se endereza, pero ahí llegó un gran ministro de Justicia y sigan revolcándose y sigan ladrando todos y sigan diciendo, porque ha tenido una reacción por parte del uribismo. Eso debe estar allá el otro con Valeriana, el que perseguía a Uribe, cuando fue todo lo contrario. Muy bien, jugadota de Gustavo Petro. Jugadota, excelente. Nos encanta gente decente que llegue a esos cargos de ministerio. Oiga, y hablando del Matarife, si vieron esta que fue hace días, pero aquí no le habíamos dado visibilidad, ¿no? A la buchada que le pegaron al Matarife en Tunja, ¿no? Que después apareció la volqueta, esa bomba y... Escuchen. Y vamos llegando ya al final de este contenido, pero no puedo dejar de pasar esta ñapita, no puedo dejar de pasarla porque vean esto. Capturados en Medellín por la Policía Nacional 2 miembros de la mafia irlandesa. Se demuestra aquí que el tráfico hacia Europa, los grandes compradores de polvo blanco dominan las mafias colombianas y son empresas multinacionales confederadas. Y ahí vemos cómo se le metieron a la casa a los irlandeses, ¿no? Vea eso. ¿Y el perrito? Ave María. ¿Y el perrito? En esos casos, el perrito, ¿para dónde va? ¿Para dónde va el perrito? ¿Lo dan en adopción o algo? Porque el pobre animalito no tiene la culpa de haber caído con esa mano de bandidos, ¿no? Oiga, y por allá en España se nota todo esto, ¿no? Por allá eso hay mafias irlandesas, suecas, albanesas, por allá en el norte, en el sur de España, donde yo vivo, que eso era antes dominado por los colombianos. Recién llegué yo, eso era dominado, todo eso por los colombianos, lo que llaman la Costa del Sol. Ahora, ¿qué colombianos? Ahora tienen suecos, albaneses, irlandeses y ve uno por aquí cómo cogen capos y capos, ¿no? Y la última ñapita que acaba de publicar Gustavo Petro, esta. La DEA presentó la detención de 171 miembros del cartel de Sinaloa como un golpe histórico. Pero la investigación de The Boston Globe reveló que la mayoría eran personas con adicciones o pequeños traficantes. Eso lo publica Cuestión Pública, tiene audio y tiene copyright, la música y todo este tema. Pero ahí ven ustedes el video, ¿no? Lo que ha publicado Cuestión Pública. Mostraron todo esto como un golpe pues a las mafias y resulta que eran puros, como dicen acá en Colombia, lavaperros, ¿no? Pequeños traficantes e incluso adictos. En el análisis de las capturas por narcotráfico siempre hay que diferenciar si se capturan capos o simples lancheros a sueldo. Ojalá el fentanilo no se produzca al interior de los Estados Unidos porque los acuerdos con China y México se podrían volver inocuos. Dijimos que pondremos especial énfasis en las rutas del contrabando para que no se contrabandee insumos de fentanilo a los Estados Unidos. Pero el mayor esfuerzo hay que hacerlo en impedir la producción de fentanilo en los mismos Estados Unidos. El único colombiano extraditado por fentanilo lo fue porque lo producía en Pensilvania, Estados Unidos. Así llegamos entonces al final de este video, esperamos que haya sido de su agrado. Les enviamos un abrazo ancestral desde Bogotá, Colombia. A todos aquí ya estamos de noche, allá en Europa están dormiditos, esperamos que cuando se despierten pues tengan un feliz día para todos y pues nos sigan viendo a través del canal.
Gracias, eternas, totales, infinitas. Los invitamos a todos también, a las personas que no lo han hecho, a suscribirse, a compartir nuestro video, a darle like, a buscar y activar la campanita. Es que me siguen diciendo que no lo recomiendan o que le llegan las recomendaciones por allá después. No sé qué es lo que pasa. Y día a día nos bajan todas las estadísticas. Pero bueno, acá seguiremos entonces. Si no les llega la campanita, busquen Colombia con C, porque nosotros subimos contenido, si es posible, 2 videos al día, y para que sigan bien informados. Gracias, eternas, totales, infinitas, miles de bendiciones para todos y feliz noche. Chao.